Hola a todos. En esta oportunidad, entonces, vamos a ver un poco más de cerca las funcionalidades y cómo trabajar con nuestra tabla de amortización avanzada. Si has estado siguiendo nuestra serie acerca de los préstamos y cálculos de intereses para el sector bancario inmobiliario, sabrás la mayoría de los términos que estamos tratando aquí. Y si no has estado siguiendo nuestra serie, te recomiendo que veas nuestras entradas pasadas. Me aseguraré de incluir los enlaces en esta entrega para que te familiarices un poco con el tema que hemos venido tratando. Pero sin más preámbulos, veamos sus funcionalidades. Esta tabla de amortización posee una cantidad de funcionalidades muy vasta, en el que Spen será considerado prácticamente cualquier escenario al que él se ha enfrentado con respecto a una deuda inmobiliaria. Así lo reflejan los cálculos de los intereses y de los pagos. Y ya veremos que nuestro modelo es muy dinámico, por lo cual podemos adaptar muchos escenarios distintos a el estado de nuestros acuerdos. Ahora, empezando por el tope de nuestro modelo, aquí pueden ver que el estado del préstamo puede ser un nuevo préstamo o un préstamo asumido. Pero vean que si escogemos que es un préstamo asumido, hacemos la distinción que este es solo una aproximación, que debes consultar a tu prestamista para obtener un plan de amortización preciso y completo. Puedes poner el nombre de tu prestamista y el método de cálculos de intereses. Este es un tema que hemos tratado con anterioridad también. Si quieres ver cómo calcular 360 o cualquiera de los otros escenarios, puedes volver a nuestras entregas. Puedes poner el tipo de préstamo, desde un banco, fiduciario, privado u otro, el tipo de tarifa que es fija o variable, el inicio del análisis, el importe del préstamo, la tasa anual, la amortización, es decir, el periodo completo de amortización del préstamo, si hay un periodo de solo intereses, el plazo y en los pagos estáticos o dinámicos, que ya veremos cómo todas estas funcionalidades se integran a nuestros cálculos aquí abajo. Y por aquí un pequeño resumen de las métricas de retorno con el punto de vista, la perspectiva del prestamista, el rendimiento, la liquidación, la duración y la duración media, así como el pago mensual de amortización, que también lo calculamos de manera dinámica o lo utilizamos dentro de nuestros pagos de manera dinámica. Ahora, ¿cuáles son las principales funcionalidades que tiene nuestro modelo? Pues, como siempre, las fechas de entrada están siendo calculadas de manera automática. Si el inicio de nuestro análisis coloquemos 1 de septiembre, verán que el periodo anterior es agosto y desde septiembre se toma en nuestras fechas. Establecemos nuestro periodo de amortización, el plazo. Si hay un periodo de solo intereses, vean que podemos poner aquí y el cálculo de solo intereses se establecerá para los periodos establecidos por nosotros a nuestra entrada, y los pagos de amortización vendrán dados de manera automática si hemos introducido las entradas del lado izquierdo. Ahora, ¿cuáles son los escenarios, las variables que podemos ensayar? Aquí estamos calculando 360, que es más o menos, podríamos decir que lo más habitual cuando se está calculando intereses de deuda inmobiliaria. Sin embargo, estamos hablando dentro de las fronteras de Estados Unidos. Ya sabemos que los mercados hispanohablantes y Europa tienen otras consideraciones que quizás no se adapten a esta realidad. Sin embargo, podemos escoger el tipo de interés aquí, haciendo los cambios de manera automática en cuanto a los pagos de intereses. ¿Dónde se ven estos cambios? Si presionamos nuestro símbolo de más, vemos que aquí los cálculos están para diferentes escenarios: 360, actual 360 y actual
365, en los que se toman los días del año y los días del mes con respecto y se indexan con respecto a lo que nosotros hemos introducido en nuestra entrada del método. Ahora, para el tipo de tarifa fija o variable, también tenemos un índice de referencia que actualiza nuestra tasa anual. Déjenme mostrarle cómo funciona. Si la tasa no es fija, vean, si cambiamos al 7%, podemos ver que la tasa anual se actualiza fija a 7%. Y los cálculos se realizan. Ahora, si colocamos variable, abrirá un pequeño módulo en el que establecemos el diferencial del prestamista sobre nuestro índice de referencia. ¿Para qué hacemos esto? Para que nuestra tasa anual se siga actualizando de manera automática y no tengamos que volver a cambiar los valores si hacemos el toggle entre fija y variable. Después, una de las últimas funcionalidades que nos dio o que nos trajo Spender. Y aquí en el diferencial entonces ponemos 200 puntos porcentuales por encima de tu índice de referencia. Nos dará la tasa anual. Digamos que son 400 puntos porcentuales. Vean que la tasa anual ahora comienza el 6%, e igual se calcula de manera automática. Si volvemos a nuestra tasa fija, veremos que la tasa anual es del 7% en todos los periodos. Ahora, esto nos lleva a otra de las funcionalidades que debemos tener mucho cuidado en tratar aquí en nuestro modelo, y es la capacidad de hacer pagos estáticos o dinámicos. ¿Y de qué va esto? Esta funcionalidad es muy importante. ¿Qué quiere decir que tengamos pagos estáticos o dinámicos? Y quiero comenzar diciendo que aquí hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno es que eso está arraigado en los acuerdos comerciales, son los acuerdos de financiamiento a los que hemos accedido, es decir, que tu acuerdo de hipoteca puede o no tener la capacidad de hacer pagos dinámicos. En su mayoría, estos pagos siempre son estáticos, es decir, hay un pago mínimo que hay que hacer y no varía durante todos los periodos. Pero si en tu acuerdo de financiamiento puedes establecer pagos dinámicos, lo vas a poder hacer con esta herramienta. ¿Cómo tratamos esto? Lo que quiere decir que un pago sea dinámico es que el pago va a cambiar de acuerdo a el cálculo, es decir, que el cálculo sobre la amortización se hace para cada periodo de acuerdo a la metodología de cálculo de intereses que esté utilizando el prestamista. Es decir, si nosotros tenemos un plazo, digamos, un préstamo, en que establecemos un plazo de 360 y un periodo de amortización igual, sin periodo de solo intereses, es decir, la deuda se amortiza por completo durante su plazo, los 360 meses, y hacemos pagos estáticos, veremos que al final del periodo de análisis todavía tenemos un pequeño monto que pagar de acuerdo a lo adeudado. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos haciendo pagos mensuales estáticos, por lo cual no se puede acercar o no hacer un cálculo exacto para que se amortice la deuda durante esos 30 años. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues haciendo cálculos con pagos dinámicos. Es decir, repito, el cálculo se hace para cada periodo de acuerdo a nuestro tipo de tasa establecida y nuestro método para cálculo de interés se calcula para cada periodo. Y en este ejemplo, cuando tenemos una amortización de 360 meses en el mismo plazo, vemos que la liquidación en el año 30 es 0. Es decir, de hecho, amortizamos toda la deuda en el plazo establecido.
y vean que nuestro pago mensual de la amortización nos indica que lo estamos haciendo dinámico. A esta funcionalidad le podemos sumar la otra y le ponemos la tasa variable y le ponemos 250 puntos por encima del índice de referencia, comenzando con 5% y digamos que aumento en 0.01 todos los periodos, 0.01, digamos 0.001 todos los periodos, y lo llevo hasta el final porque espero que las tasas de interés suban de esa forma. Vemos cómo se hace el cálculo de inmediato. Por supuesto, aquí estamos ejemplificando con números al azar, pero solo para mostrar las funcionalidades que tenemos en nuestra herramienta. Volvamos a los valores iniciales, lo dejamos como el tipo de tasa variable y los pagos dinámicos en el periodo completamente amortizable, lo que nos lleva a nuestra última sección, que es, además de nuestra gráfica en el que se ejemplifica el calendario anual de las hipotecas de acuerdo al pago del préstamo por periodo y el saldo del préstamo, y es las métricas que podemos medir desde el punto de vista del prestamista. El rendimiento del prestamista, que usualmente está basado en una tasa media de interés más las comisiones del préstamo, la duración y la duración media. Estas dos métricas quieren decir la duración en inicio es el cuánto tiempo en promedio dura para que el valor presente del préstamo sea cero. La mitad del valor presente del préstamo del prestamista llegue en el periodo determinado, es decir, en 11 años. Y la duración media es justamente también una métrica asociada. Esta duración media es lo que nos quiere decir es cuánto tiempo pasa para que se amortice la mitad de la deuda de este préstamo que hemos establecido. Como podemos ver, hace lógica que para un importe de unos 28 millones y se amortiza durante 30 años, es decir, durante 360 meses, pues a la mitad de los 30 años, el prestamista ha recuperado la mitad de esas amortizaciones. Y pues eso ha sido todo por este video, en el que hemos visto la funcionalidad de nuestro calendario de amortización hipotecaria. Como pueden ver, hay una cantidad de escenarios a los que pueden evaluar, a los que pueden acceder. Los invito a descargarla y a ustedes mismos tratar las entradas y ver cómo ellas afectan el flujo de caja y los rendimientos del prestamista. Si tienes alguna duda o encuentras algún error en nuestro modelo, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.